Muchas gracias por la invitación. Ya tienes la presentación ahí en Súper. en el WhatsApp. Ok. Y pues bueno, vamos haciendo el preámbulo aquí para presentarle a los compañeros. Me quedo muy satisfecha de estas presentaciones porque ha sido un reto para ti. Felicidades al equipo organizador, al comité organizador de este coloquio, en donde la verdad, pues tener a 8 ponentes por 5 días y coordinar a 40 expositores ha sido una labor titánica, mi querido Víctor. Entonces, Nomás felicidades son por este 35. esfuerzo. Por Nomás esa, son felicidades. 35 porque ya hablo todos los días. Bueno, pues bueno, 35, de todos modos es un montón. Y bueno, el tema de sensorial es un tema que la verdad nos ocupa, que me gusta, que hemos estado trabajando en eso durante mucho tiempo. De mi biografía particular, les puedo, así personal, les puedo comentar, yo estoy desde hace 25 años en este tema, como sommelier, como productora de mezcal todo el tiempo, y pues bueno, eso me ha llevado a ser juez en diferentes concursos, trabajar con los maestros mezcaleros, buscar toda esta información que pues es un tesoro de estas comunidades indígenas, y cuando vi el tema que me diste, que se llama Saberes y Sabores del Mezcal, pues bueno, yo no podía estar más que encantada y agradecida de poder colaborar con ustedes con lo poco que sé, después de ver a todos estos doctores e investigadores, y, y que de alguna manera pues todo contribuye y todo suma a la presentación de un mezcal de calidad que nos representa en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, hablando de la paleta de sabores únicos y de los saberes y sabores de Oaxaca en particular, pues la verdad que hay mucho que decir. Entonces, ¿Esta pues no la, sé si... sí, esta la presentación? No, esa creo que es una posterior a la mía. No, me la mandó esta. Cierto. Me la mandó Tere Rubio, permíteme. Tere Que nada Rubio. más abrí aquí el WhatsApp. Es lo del tema Sí, kosher, lo de ella, ¿no? y van a hablar un poquito sobre kosher, sobre halal, pues qué hay Exacto. de interesante en las certificaciones, cómo abrir nuevos mercados. Una disculpa, deje y descargo la tuya. No, Dame no un te minuto. preocupes. La mía no tiene nada de cuestiones científicas porque no era el tema. Simplemente compartir conocimiento con ustedes de acuerdo a lo que nosotros vivimos en una realidad en Oaxaca, ¿no? Y justamente hablando de eso, pues los saberes de Oaxaca, pues es infinita la cantidad de conocimientos que puedes tener nada más sentándote a platicar con un maestro mezcalero, ¿no? En lo que se sube la presentación, aquí tenemos una pregunta del público, lo de Nava Dígame. Hernández. ¿Qué pasa con los mezcales que destilan con una gallina, con víboras o con iguanas? Claro, por supuesto, esos son los destilados, destilado con, que nos lo permite la categoría. Hay unas cuestiones exóticas, pero las más comunes sería la pechuga de pavo, conejo o armadillo, ¿no? Ya las otras pues ya son a gusto del cliente, del conocedor, pero esa es otra cosa. Em, si quieres empezamos y ya vamos profundizando un poquito cuando lleguemos a la Adelante. destilación, ¿no? Entonces Sí. ahora pues bueno, esta plática es, como te decía, el título de la presentación son los saberes y los sabores del mezcal de Oaxaca, una paleta única de sabores. Y primero quiero comenzar, si me das oportunidad de tener la segunda diapositiva, primero quiero comenzar pues con esta distribución geográfica del mapa de los pueblos originarios de Oaxaca, ¿no? Oaxaca tiene 16 grupos étnicos o llamados ahora pueblos originarios y su historia. Los más grandes pues son el mixteco y el zapoteco, pero tenemos, por ejemplo, el chatino, los mijes, los chontales, los soques, los guaves, los amuzgos, triquis, chinantecos, mazatecos. Oaxaca, para que se ubiquen un poquito mejor en la parte geográfica, pues colinda con el estado de Veracruz, con Puebla, con Guerrero, con Chiapas y con el Océano Pacífico. Está distribuido políticamente en 8 regiones, que son la costa, la sierra, norte, sur, la cañada, el istmo, los valles centrales, y
en toda esa geografía oaxaqueña, pues tenemos 570 municipios que pertenecen de alguna u otra forma, según la zona geográfica, pues a estos 16 grupos étnicos, ¿no? Entonces, hablar de mezcal es hablar de Oaxaca, con estas características que tenemos. Oaxaca es un estado más que agrícola, forestal, entonces tenemos el bosque en la parte de la sierra, tenemos muy poca agricultura en los valles centrales, que los valles centrales son netamente agrícolas, pero es más la sierra, la montaña. Entonces, todo esto contribuye a los diferentes climas que tenemos en Oaxaca. Tú puedes estar en el mismo día en San José Pacífico y 1 hora o 2 horas después estar en la playa y tienes temperaturas completamente diferentes. Entonces, todo ese entorno macro que tenemos a nivel geografía, a nivel de clima y a nivel de precipitaciones, pues hace que las plantas tengan una tipicidad única. Además, si tenemos en cuenta el mapa de la Conavio, en donde Oaxaca tiene la mayor cantidad de plantas endémicas destinadas al agave, pues tenemos ahí otra variante, ¿no? Entonces, primero tenemos los suelos, tenemos las mismas plantas endémicas propias del estado, tenemos los usos y costumbres, que son pues parte de estos saberes, y esto hace una riqueza impresionantemente maravillosa en los temas del mezcal, ¿no? Y si aunado a eso le sumamos los procesos, los estilos de elaboración del mezcal, pues tenemos un universo gigantesco. Si me ayudas con la segunda, por favor. Aquí lo que vamos a ver es, Oaxaca está destinado a ser un mezcal familiar, digamos que son pequeñas fábricas de mezcal, que son, la mayoría son familiares. Entonces es el resultado, el hacer un proceso, una artesanía o un mezcal. Esto es un tema de conocimiento intergeneracional que se transmite de una generación a otra. Hay mezcaleros que van en la 11ª generación, en la 8ª, en mi caso somos 3, ya estamos en la 4ª prácticamente, pero todo esto, este conocimiento se va transfiriendo de manera oral, de abuelos a hijos, de abuelos a padres, hijos y nietos y así, ¿no? Entonces, la gente que se dedica a esto, que está desde muy joven, selecciona el maguey de acuerdo a su madurez por los ciclos de la luna, por cuestiones de que salió el quiote, por la madurez, porque es el mes de más calor, basados en el conocimiento del ecosistema, ¿no? Porque hay mayor sequía en ese momento, por la cuaresma. Todo esto contribuye a ese conocimiento ancestral y que de alguna u otra manera repercute en el producto final, ¿no? Entonces, la determinación del momento exacto de la cocción, la fermentación, sin ningún instrumento tecnológico, sin ningún tipo de laboratorio o tecnología que nos pudiera ayudar, sino por observación y experiencia. Entonces, todos estos saberes, el uso de la fermentación natural, por ejemplo, aquí es rarísimo el que ponga levadura ya comprada, digamos, o procesada. Entonces, son usos de fermentaciones naturales y destilación artesanal de acuerdo a métodos que varían según la comunidad, ¿no? Entonces, ante todo esto, pues tenemos un acervo gigantesco de conocimiento. La siguiente, por favor. Y de ahí, pues bueno, este es un ejemplo del ancestral, ¿no? Aquí están destilando en olla de barro y con un cazo de cobre sobre la olla. Abajo de esa olla hay otra olla que tiene el mosto y es el alambique ancestral que nos permite tener sabores diferentes con respecto a los que te utilizan cobre, ¿no? En mi caso, para mis marcas, yo estoy en el sector artesanal y utilizo cobre. Entonces, este es un poco cómo está pasando las cosas en Oaxaca, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, toda esta estructura comunitaria también en Oaxaca es otro tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el tequio y la guelaguetza, que todo el mundo conoce y que es una de las festividades étnicas más importantes de toda América Latina y prácticamente de toda América.
Entonces, cuando tenemos aquí una comunidad oaxaqueña, la producción del mezcal está vinculada a todas esas tradiciones y es por tequio. Entonces, el tequio es el trabajo comunitario en donde yo te ayudo en tu proceso y después cuando yo tenga pues algún trabajo o cuando yo esté en mi proceso, pues vienes y me pagas con tu tiempo y con tu fuerza de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de hornos, en la cosecha del maguey que se hace en colectivo, en todos estos procesos, pues la gente de manera comunitaria se une y ayuda. Y la otra cosa es la guelaguetza, ¿no? Es un sistema de reciprocidad en donde si yo te ayudo con alguna cuestión económica o algo en especie, cuando tú tengas tu fiesta o tu mayordomía, cuando yo tenga la mía, me pagas en igual cantidad de eso que te di, me lo regresas, ¿no? Entonces, por eso las fiestas son tan grandes y tan abundantes aquí en Oaxaca, ¿no? Y bueno, también tenemos el tema con estos 16 grupos etnolingüísticos, porque también lo que decía el ponente anterior, Héctor Vázquez, de hacer un glosario y de hacer un vocabulario como fenómeno lingüístico evolutivo, pues también aquí primero Creo que se silenció tu micrófono, Lorena. pero entonces hablamos la siguiente, por favor, Víctor. Estamos hablando de mezcal y rituales en un papel de la cosmovisión indígena. Entonces aquí, por ejemplo, se hacen ofrendas cuando se siembra, se hacen ofrendas a la tierra, a esos dioses que todavía están en el inconsciente colectivo, de prehispánicos, a esta parte tan individual de cada uno de los grupos étnicos, que es su misma cosmovisión. Entonces, antes de iniciar el proceso de producción, algunos mezcaleros brindan con la tierra, ponen un poquito de mezcal ahí en la tierra como agradecimiento a esos ancestros y espíritus. Se bendicen los nuevos lotes. En algunas comunidades los primeros litros de cada producción son dedicados a los ancestros. Se guarda a veces un mezcal especial para el Día de Muertos. La presencia de otros rituales que se hacen. Dicen que aquí en Oaxaca nos bautizan con mezcal, entonces pues de mezcal en todo momento de nuestra vida, y hablar de mezcal para los oaxaqueños es un lugar común porque es parte de nuestra cultura, es parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces sí hablar, lo tenemos presente en las bodas, bautizos, funerales, en todo momento. Si me ayudas con la que sigue, por favor. Entonces, ante esta dualidad y ante el sincretismo que nosotros queremos hacer como oaxaqueños, pues el mezcal también ha servido como esa parte de identidad y resistencia cultural. No estamos negados al comercio y a la globalización, pero queremos conservar esa parte auténtica, ¿no? Durante la época colonial, por ejemplo, y el siglo XIX, que el mezcal fue prohibido por el sistema político de ese momento, por indígena y marginal, era relegado frente al vino europeo y frente al vino que en determinado momento pues era para la colonización y la evangelización. Entonces también el mezcal queda relegado, ¿no? Y hoy en día, pues, es un mezcal ancestral, es símbolo de resistencia cultural frente a esa globalización y esa industrialización, y también es revalorizado por los saberes indígenas y campesinos, ¿no? Entonces, en esta autonomía económica para las comunidades rurales, lo que se busca es mantener la tradición. Y obviamente, pues si vamos a la siguiente, el tema de género no está ausente, ¿no? El papel de las mujeres en el mezcal, en la producción del mezcal ha estado históricamente relacionado, porque no es cierto que no aguantamos la piña como cualquier varón, pero en la fermentación, en otros tipos en la cadena productiva estamos presentes, ¿no? Y todavía hay muchos rituales. En la fermentación, por ejemplo, te dicen que se creía que si una mujer embarazada se acercaba a la tina de fermentación, pues tenía energía especial, ¿no? Que favorecía a ese proceso. Si tú vas a un velorio y te acercas al palenque cuando están fermentando y están formulando y a darle punto a la tina, pues puede ser de mala suerte, ¿no?
Entonces hay muchos mitos, muchos rituales y muchas cuestiones que mejor no se cuestionan porque el maestro mezcalero, también lo que decía la ponente anterior es, nosotros no les vamos a enseñar a hacer lo que han hecho por toda la vida y por generaciones. Entonces, esta transmisión del conocimiento eh, es muy importante y las mujeres siempre han sido guardianas en la historia oral del mezcal, ¿no? Y eso nos lleva justamente a los perfiles sensoriales de los que hablaba un poco Héctor, a los perfiles del mezcal por variedad de maguey. Aquí, aunque tenemos las plantas, la mayoría de las plantas endémicas son de Oaxaca según el mapa de Conavío, nosotros pues lo que tenemos que analizar es justamente esa planta, en dónde creció, cómo fue su proceso de elaboración del mezcal y cuáles son los usos y costumbres de esa comunidad. Y entonces yo te puedo dar un perfil de esa clasificación. Ahora mismo, trabajando ya con otras dependencias como la Cámara del Mezcal en México, con la Canaimés, con escuelas de investigación y institutos de investigación como el Politécnico, y con la misma SADER, con la Secretaría de Desarrollo Rural y con otras dependencias internacionales como GIS, por ejemplo, esta fundación alemana y demás. Lo que nosotros estamos buscando es cómo identificamos un mezcal de Oaxaca, así como el de Puebla puede tener ciertas características, o el de Michoacán o el de Tamaulipas, pues cómo podemos identificar Hola Víctor, creo que se fue la presentación. Sí, disculpa que he tenido problemitas aquí con la computadora, pero aquí lo vuelvo a cargar. Listo. Pues ya íbamos en la parte de los perfiles del mezcal por variedad de maguey. Entonces aquí lo que yo les decía es que el perfil sensorial básicamente va a ser por factores como la planta per se, a través de los famosos terpenos. Entonces, como sommelier te puedo decir que serían aromas primarios, secundarios y terciarios, pero aquí en el caso del mezcal tenemos olores y sabores dependiendo de cada una de las partes del proceso de elaboración. Entonces, en la siguiente, por favor, los perfiles de magueyes según el terroir, o con lo que se conoce como terruño, como lo que dicen los franceses, ¿no? Si yo tengo el terroir, es esa parte del terreno, es donde tengo mi parcela, es el suelo, la altitud y el clima, que son las características que influyen en los sabores. Y aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Por decir algo, los valles centrales, pues tenemos suelos arcillosos y calcáreos, es un clima seco y produce mezcales más terrosos, especiados y minerales. Las variedades destacadas aquí en los valles centrales, pues sería el cuiche. Si ustedes ven el mapa de México, va a decir agave. Pero si vamos a Oaxaca en particular, vamos a tener el mezcal, el agave tobalá. Y tobalá en zapoteco significa toba, agave, y el, entonces es el agave, el mezcal, tobalá. Y ese, por ejemplo, está muchísimo más en la zona de la sierra, ¿no? En la Sierra Sur, en la Mixteca, ahí son suelos un poco más volcánicos, el clima frío, húmedo,
Los mezcales son un poco más frescos, en una nota más fresca y cítrica, con notas de eucalipto y resina, con variedades, las variedades destacadas de esta zona pues vienen siendo el tobalá, tepestate, el arroqueño, el jabalí. Y si nos vamos más hacia la parte de la cañada, de la costa y del istmo, pues ahí son los suelos arenosos, un poco más húmedos y el clima es más cálido y salino y nos van a dar algunas tipicidades más frutales, ¿no? Con un ligero toque salino, que sería como los vinos de Ensenada contra los vinos de Torreón, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, esas cosas influyen, esas variantes influyen, y aquí es otra de las variedades. Entonces, hablando un poco del suelo, en la siguiente, el terroir es ese conjunto de factores y condiciones geográficas que nos van a dar la, la marca de nuestro mezcal de autor, si así lo queremos llamar, ¿no? En una forma determinada por el carácter y la calidad de la bebida. Y hablando específicamente del tobalá, que yo también lo he notado con los sotoles, ¿no? Los sotoles en cata, por ejemplo, una cosa es el sotol de montaña y otra cosa es el sotol del desierto. Si hablamos de la raicilla, y ya es la misma planta, ¿no? Y, si hablamos, y es el mismo proceso, es el mismo productor, solo que tiene la planta de diferentes lugares. Y lo mismo pasa con la raicilla. La siguiente, por favor, la raicilla de la costa o la raicilla de montaña. Aquí en el caso de los mezcales es exactamente lo mismo. Los perfiles sensoriales según los terpenos, pues van a ser un tobalá de la sierra o un tobalá del valle, ¿no? De los suelos áridos, los rocosos y zonas altas y húmedas de la sierra, pues nos van a dar perfiles dulces y florales, que son los monoterpenos, como el linalol o el geraniol, con notas a frutas blancas, como los jazmines, o si nos vamos hacia el tema frutal, pues vamos a tener una nota de piña, miel y caramelo, pero van a ser altos en mineralidad. Su textura es más sedosa, una sensación en boca más suave, más redonda, y en el caso de los suelos áridos, los perfiles de sabor son notas minerales, más cuero, más madera seca, son más rústicos, un poquito más rasposos, digamos, tienen una textura más robusta con sensación seca. Entonces, todo esto lo analizamos en la cata, que ya ustedes ya lo saben, son cinco etapas dentro de la cata, que sería, pues bueno, la vista, el olfato, el gusto, la parte retronasal y la evaluación del catador. Entonces, cuando tenemos todos estos factores, ya nosotros podemos dar un juicio sobre lo que nos están brindando en esa bebida. Entonces, primero, pues tenemos los perfiles sensoriales de acuerdo a los terpenos. La siguiente, por favor, es la fermentación de los olores y sabores. En esta fermentación del mosto, que son todas las fibras y los jugos del agave, pues vamos a tener abundancia en alcoholes superiores y ésteres. Los ésteres en esa producción van a depender de la especie de levadura que se use, la coexistencia con otras especies, y en ese universo de microorganismos, pues la temperatura, la concentración de carbono y nitrógeno es lo que nos va a dar el punto y el momento exacto en donde nosotros podemos cortar, digamos, o tener esa sensación de el punto, ¿no? El maestro mezcalero lo sabe en ese momento. Y no tenemos, les repito, aquí en Oaxaca no utilizamos ningún instrumento de laboratorio para hacer eso, ¿no? Entonces, en los mezcales, los ésteres juegan un papel crucial en la definición de las características sensoriales del destilado y pueden formarse durante la fermentación o incluso durante la maduración del mezcal. Y ya si nos vamos a hablar un poquito más de los ésteres, en la siguiente, pues esos ésteres son compuestos volátiles que aportan notas afrutadas a nuestro mezcal, y sería por ejemplo, un acetato de etilo, sería el aroma y sabor a fruta tropical, a pera, piña, y esas son las tipicidades que nosotros tenemos de acuerdo al tema de la fermentación. Y ya cuando hablamos aquí, en la siguiente van a ver nuestra tina de fermentación. Entonces ahí también durante la fermentación alcohólica se aportan cuerpo y complejidad al mezcal. El exceso puede dar nota, el exceso de los alcoholes superiores puede dar una nota desequilibrada, y cuando dicen es que este es alcoholoso o huele a más alcohol que a mezcal, ¿no? Pues bueno, seguramente se pasó un poquito en la tina. En la siguiente diapositiva, por favor.
es un aroma dulce, afrutado, ligeramente picante, que tiene una fermentación de azúcares en el maguey. Entonces, hablamos de todos estos procesos en donde es solo y exclusivamente el conocimiento del maestro mezcalero. De acuerdo a todo nuestro mapa geográfico y étnico, pues son esos saberes eh, que nos deja esa herencia de conocimiento, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de mezcal de Oaxaca, estamos hablando de cultura, tradición y herencia, justamente por todo esto, porque lo sabemos ahora con temas estudiados, pero de manera empírica nosotros lo hemos sabido siempre, ¿no? En la siguiente, por ejemplo, los aldehídos. Los aldehídos también se van a producir en la fermentación y en la primera destilación en concentraciones moderadas, pero aportan esa complejidad. Entonces te dicen, ¿y cómo hacen ustedes para detectar esos sabores en la academia? Pues es simple y sencillamente práctica. Estamos trabajando de manera conjunta, eh, todos los que integramos la Academia Sensorial del Agave, justamente en tener esta práctica en cata ciega y cata analítica. Entonces, ¿cómo hacemos esos análisis? Pues justamente probando y después, si queremos comprobar alguna cosa, pues tendríamos que irnos a la cromatografía de gases, ¿no? Viendo el análisis físico-químico del lote y haciendo una representación gráfica de esa cromatografía, pero primero nosotros tenemos que decir cuáles son los perfiles sensoriales de cada una de las etiquetas que nos llegan a la academia. Y también, bueno, en esta parte nosotros detectamos de manera muy sutil el tema de los ácidos orgánicos. Entonces, cuando ya se pasó, esto también es un subproducto de la fermentación, en la siguiente, por favor, que influye en la textura y en la sensación en boca, ¿no? En esa textura que nos deja el mezcal, pues vamos a decir, es un sabor avinagrado o picante, que no va de acuerdo a nuestros parámetros gustativos. Entonces, esto puede ser el ácido acético más alto, ¿no? O el ácido láctico también, que es suave, cremoso, que nos da una nota mucho más suave. En el tobalá lo percibo yo muy fácilmente. Eso es un producto de las bacterias lácticas de la fermentación. Y también, como decían mis antecesores, en la siguiente están los fenoles, ¿no? Los fenoles, pues, son esos compuestos que aportan notas ahumadas y especiadas. Su presencia depende del tipo de horno. Acá en Oaxaca la mayoría son hornos cónicos de leña. Y entonces esta presencia de los fenoles depende del tipo de horno y del contacto con el humo durante la cocción. Eh, por ejemplo, vamos a encontrar ahí una nota de clavo, los mezcales van a ser más especiados, esa pimienta o oréganos, todo eso porque es el vinil guayacol, por ejemplo, derivado de la composición de la lignina en la leña del horno. Entonces, todo esto tiene que ver con los ahumados, con los empireumáticos, los torrefactos, el cuero, la madera. Entonces, en todas estas familias aromáticas, nosotros ya hemos agrupado las familias aromáticas, y lo que decimos, bueno, es herbal, es frutal, es amaderado, qué notas encontramos, de dónde es, de qué zona, de qué año es el lote. Y podemos hacer esas correlaciones con los climas, con las lluvias, con el tema climático también, para ver cómo estuvo destrezada la planta, en qué momento se cortó y se procesó, y podemos hacer un poco la trazabilidad de la parte sensorial, ¿no? Que es un tema que traemos ahora. Entonces, los tipos, en la siguiente, pues ya con esta prácticamente termino, es los tipos de destilados del mezcal. Viene también el tema de los procesos, que también ahí influye muchísimo porque la norma, por ejemplo, nos dice, que aquí viene la respuesta a la pregunta que me hicieron al principio, la norma dice que podemos hacer 6 clases de mezcal, ¿no? Estamos primero con 3 categorías, que es el mezcal industrial, el mezcal artesanal y el mezcal ancestral. Y de ahí nos vamos a 6 clases.
Es el blanco, reposado y añejo. El blanco pues se envasa después de la segunda destilación. El añejo, el reposado, como dice la norma, pues tiene que estar hasta 11 meses en barrica, ¿no? Hasta 11 meses, si no, los reposados se miden en meses, los añejos en años. Entonces los añejos pues ya podemos tener de 1, 2, 3, 5 años o los que ustedes quieran. Y también tenemos los madurados en vidrio, el destilado con y los abocados, ¿no? Los abocados es cuando tú terminas la destilación y le agregas algo, que es el famoso gusano, ¿no? Cuando tú agregas al producto terminado. Pero los destilados con es cuando algo se va a destilar con el mezcal y generalmente va a pasar en la segunda destilación. Entonces, en la primera es el mezcal ordinario, lo que nosotros sacamos, ya tienes tu cantidad de litros, se vuelven a destilar y entonces ahí colocas pues lo que tú quieras, según tu imaginación te lo permita, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, flores o frutas, o que generalmente todo esto empezó por el tema de usos y costumbres de el Día de Muertos. Entonces tenemos mezcales destilados con cempasúchil, mezcales destilados con rosa de Castilla, mezcales con cítricos, mezcales con pavo o guajolote, el pavo silvestre. Tenemos con mole, tenemos ya algunos destilados, eh, por ejemplo, con cannabis. eh, con lo que ustedes quieran se puede hacer un destilado, por eso entra en otra clase de nuestra categoría. La norma lo permite, entonces tú no puedes quitar esa ancestralidad y esos procesos de generaciones, milenarios también algunos, de cómo se hacían, o centenarios al menos, para meter otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí la norma, creo que por esa razón tuvo que ser flexible, haciendo la parte ancestral, las categorías, las clases y la diversidad. Entonces, esto nos da un abanico gigantesco de aromas, de sabores y de perfiles organolépticos. Es imposible clasificarlos todos porque aquí tiene que ver con los usos y costumbres de cada uno de los pueblos originarios que los elaboran. Y precisamente por eso, porque como no podemos agruparlos, es que tenemos que hacer indicaciones geográficas ya para promover en la norma. Ya tenemos la denominación de origen, que es todo el estado de Oaxaca o la gran mayoría de los municipios. Entonces, si tenemos todo eso, ahora irnos a la parte específica del distrito, ¿no? O por regiones. Ya tenemos el estado en general con una denominación de origen. Ahora lo que estamos buscando es hacer una indicación geográfica por región. Y ya que tengamos una indicación geográfica, nos iríamos a una indicación geográfica típica, que sería los municipios de tal distrito. Y entonces así podríamos decir, al igual que los vinos, este mezcal es de ese palenque que tiene esta tipicidad y que tiene este método de elaboración. Entonces eso tiene un valor de verdad gigantesco, ¿no? La cata sensorial es una experiencia profunda que combina sabores ancestrales, saberes y una amplia gama de todas las tipicidades aromáticas y que si yo los pongo en una cata, pues ustedes van a recurrir a su memoria olfativa y a su memoria gustativa. Entonces, lo que estamos buscando en la academia es justamente aumentar esa biblioteca de sabores y de olores para que ustedes tengan el acervo, un acervo cultural muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, hay que considerar el tipo de maguey, por supuesto, que viene siendo la parte de los terpenos, pero también dónde crece, el proceso que se utiliza y las manos del maestro mezcalero de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces, este tema de la famosa jicarita, en donde están las burbujas, ese es un tema de la venencia del mezcal. Y hoy en día ya está, eso es un método ancestral, ¿no? Que nos dicen los maestros mezcaleros. Bueno, es un método te va a dar un indicador del grado.
y ese grado pues ya está por arriba de, por lo menos tiene esa jicarita, así como la vi yo en la foto, por lo menos ese mezcal tiene un 47 o 48% de alcohol volumen. Este método de la venencia, ya investigadores del Instituto de Materiales, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, de la Universidad de California, de la UNAM, ya lo avalaron como estos especialistas en flujos multifásicos, ya determinaron que esas burbujas sobre la superficie del líquido aparecen en muchos fenómenos naturales y en el caso del mezcal no es la excepción. Entonces, este trabajo se reunió para determinar la duración de las burbujas y que también nos ayuda cuando esas burbujas tienen una cierta permanencia de vida, digamos, un ciclo de vida que no se van a deshacer a los 3 segundos, sino que te alcanzan a durar ahí como 20, 18 segundos, 30 segundos en la jícara. Eso quiere decir que es un mezcal auténtico y eso lo sabemos aquí por nuestros abuelos y por nuestros bisabuelos. Pero ahora ya está demostrado. Entonces, este método de la venencia ya está demostrado como un procedimiento científico que evalúa el mezcal y que avala que es un consumo listo para su consumo, ¿no? Que es entonces, aquí pues la conclusión en general es justamente pues que esta mezcla de cosas que nos pasan en Oaxaca, que son el clima, los usos y costumbres, la cantidad de plantas que tenemos y todo lo que nos lleva en los procesos, pues nos hace ricos en la oferta que podemos demostrar al mundo sobre el mezcal oaxaqueño. No por nada, pues es el estado con mayor producción de mezcal en el país, precisamente porque tenemos un abanico de sabores y de colores en esta paleta maravillosa y que somos verdaderamente privilegiados de haber nacido en tierra oaxaqueña. Entonces, muchísimas gracias, Víctor, Tonatiu, y a toda la gente que ha hecho posible este coloquio. Pues muchísimas gracias por darnos el espacio de expresar lo que estamos haciendo en la Academia Sensorial del Agave. No, pues muchas gracias a ti, Lorena. De verdad es bien interesante pues toda esta información. Ya se ha hablado un poco de estos temas de manera anterior, ahí un poquito con las experiencias de Lorena, Lorena Lara, platicando pues, qué se les comenta a los productores, pero también ahora es un tema hacia el consumidor, ¿no? Que las Sí, personas totalmente. puedan Sí, tener... es cierto, o sea, como ahorita, por ejemplo, podemos hacer algunas recomendaciones al productor, ¿no? De que, ¿sabes qué? Corta un poquito más al ras tu hoja para que no tengas un furfural alto o no utilices tal tipo de leña, tienes que ocupar este tipo de piedra, cosas por el estilo, ¿no? Sin modificar grandes cosas dentro de sus procesos, pero sí podríamos hacer algunas recomendaciones solamente. Y para el caso del consumidor, definitivamente